¿Quieres perder peso y grasa y no lo has conseguido? Seguramente estás cometiendo algunos errores que evitan tu progreso. Yo cometí muchos de ellos y en muchas ocasiones que intenté perder grasa no lo lograba, me llegaba a estancar. Pero identifiqué cuáles eran mis errores más frecuentes. He llegado a porcentaje de grasa muy bajo y también ahora me mantengo, ya tiene un tiempo, con un porcentaje de grasa bajo. Si quieres saber cuáles son esos errores para que los evites y una recomendación, checa toda la información. Error número 1. Querer perder peso y grasa con un suplemento. En este caso llamémoslo carnitina, termogénico, quemador o cualquier otro. Este error es muy frecuente que se comenta y más cuando son novatos. Me incluyo, yo lo cometí en el pasado. Muchas veces se antepone este tipo de suplementos a un déficit calórico inducido por la alimentación y la actividad física. Y bueno, si bien es cierto que hay algunos de estos compuestos que tienen evidencia que pueden ayudar a aumentar un poco el gasto energético, es decir, a quemar más calorías, esto no te da la garantía que te van a ayudar a perder peso y grasa. Para que en realidad te puedan ayudar este tipo de compuestos tienes que generar un déficit calórico. Esto lo expliqué muy a detalle en mis dos anteriores videos, te invito a que los veas. Pero para que lo entiendas te doy un ejemplo sencillo. Si el consumo de energía es menor al gasto, vas a generar un déficit calórico. Entonces el organismo va a empezar a utilizar la grasa como fuente de energía. En este caso, si con la dieta, la actividad física y el suplemento que estás tomando no logras generar esa deficiencia en energía, no vas a tener resultados. E incluso si consumes más calorías de las que gastas en el día, aunque consumas un quemador de grasa, vas a aumentar de peso. Aquí la recomendación es que antes de consumir un suplemento de estos, controles las calorías que gastas, las calorías que consumes y esto se vea reflejado en lo que comes y la actividad física que haces. Error número 2, hacer las cosas al extremo, un déficit calórico extremo. El problema es que cuando pasas de comer en abundancia a comer muy poco, el proceso se hace difícil y poco llevadero. Pasarás ansiedad, hambre todo el día e incluso descompensación. La mejor opción es hacer un déficit calórico moderado, controlado y sostenido en el tiempo. Esto hará que el proceso sea más llevadero y sostenible. Error número 3. Tener mala elección de los alimentos. Una mala elección es consumir alimentos ultraprocesados e hipercalóricos. Es una traba en tu progreso porque los alimentos ultraprocesados son muy palatables. Es decir, dan mucho placer al consumirlos y esto puede hacer que se consuman con más frecuencia y mucha cantidad. Por otro lado, hay alimentos que aportan muchas calorías. En este caso no estoy diciendo que estos alimentos sean totalmente malos, pero si se consumen en grandes porciones y mucha variedad de estos alimentos, pueden aumentar muchas calorías a la dieta y hacer más difícil el proceso. La recomendación es que la alimentación se base en alimentos no procesados, por lo menos en el mayor porcentaje, y que los alimentos que elijas sean de baja densidad calórica y alta densidad nutricional. Alimentos como verduras, frutas, carnes magras, etc. Error número 4. Consumir alimentos que consideramos saludables en exceso. Hay alimentos que son saludables como los que acabamos de mencionar, pero algunos de ellos son hipercalóricos. Y si se consumen sin control pueden sumar muchas calorías a la dieta y hacer más difícil el proceso. ¿Cómo qué alimentos? Bueno, como nueces, almendras, frutos secos, aguacate, a veces todo eso se ocupa de snack como una colación, pero no se controla cuánto se consume, de puño en puño va sumando muchas calorías. En este caso no estoy diciendo que estos alimentos sean malos, pero con esto quiero decir que no los consumas a libre demanda. Si los vas a incluir dentro de tu alimentación, que sea como los demás alimentos, tiene que ser con medida. Error número 5. Hacer las cosas de forma intuitiva, es decir, solo dejarse llevar por señales y sensaciones. ¿Como cuáles? El hambre y la saciedad. Aquí me refiero de cuando estás empezando con este objetivo. El problema es que si durante mucho tiempo has tenido mala alimentación y malos hábitos, puede que las señales que regulen el hambre y la saciedad estén mal. Tal vez digas, quiero empezar así, solo comer hasta quedar satisfecho. Pero bueno, si antes comías hasta reventar, ahora no vas a saber cuándo parar. Y de igual manera, si no comías con hambre real, tal vez comías con hambre emocional o por este estilo, no vas a saber cuándo es el hambre real. La recomendación aquí es saber cuántas calorías consumes, cuántas gastas,
A partir de allí generar un déficit calórico, adaptar una dieta y tener ya tus porciones. Ya después de un tiempo no será tan difícil hacer las cosas de forma intuitiva, pero no es la mejor opción cuando estás iniciando en el proceso. Error número 6. Hacer déficit calórico, dieta de lunes a viernes y sábado y domingo comer descontrolado. Debo comentar que este fue mi peor error y la mayoría que está haciendo dieta, que ya cuenta calorías, está cometiendo este error. El problema es que el déficit calórico que haces en 5 días puede verse afectado en los 2 días que comes sin control. Te lo explico con un ejemplo. Digamos que una persona gasta 2000 calorías en el día y empieza a hacer un déficit calórico de 500 calorías, entonces empieza a comer 1500 calorías para generar ese déficit. Con ello estará generando un déficit calórico de 2500 calorías en esos 5 días, pero sábado y domingo come sin control, come pizzas, hamburguesas, papitas, refrescos, cerveza, entre muchos alimentos hipercalóricos. Fácilmente en un tiempo de comida comerá 1000 calorías o más, y si esto lo hace en 3 tiempos de comida ya son 3000 calorías en un día. Poniéndolo en 2 días ya serían 6000 calorías, ya estaría superando sus calorías de mantenimiento en 2000. Entonces al final de la semana el déficit calórico en el mejor de los casos sería de 500 calorías, así es que es casi nada. En el peor de los casos no habría déficit calórico e incluso si está consumiendo más calorías habría un superávit calórico y por ende un aumento de peso. La recomendación es que incluso los fines de semana controles tu alimentación. Como estrategia puedes tener unos días bajos en calorías y otros días más moderados para que al final de la semana sigas generando ese déficit calórico, pero esta estrategia tiene que ser controlada. Error número 7. Consumir demasiado alcohol. Cuando se consume alcohol, el organismo se enfoca en deshacerse de ese alcohol más que en perder grasa, incluso cuando estás en déficit calórico. Pero todo esto depende de la cantidad de alcohol que hayas consumido. Tal vez consumiste una cerveza y no afecte tu progreso, pero tal vez hayas consumido muchísimo alcohol, tu organismo esté tan saturado que su prioridad va a ser eliminar ese alcohol de la sangre. Allí es donde te empezará a afectar. La recomendación es que si vas a beber algo sea con moderación e incluso adaptes esas calorías a las calorías de tu día a día. Error número 8. Creer que con el entrenamiento de fuerza se gastan muchísimas calorías. Comúnmente se cree que con el entrenamiento de fuerza se van a gastar 800 calorías o más en una sesión. De hecho, he visto imágenes que dicen esto, pero en realidad el gasto energético no es tanto. Y si tú eres una persona que no entrena a conciencia, que su intensidad es baja, que tiene muchos tiempos de descanso, que a veces se la pasa platicando, date por bien servido si gastas 150 calorías. Por el contrario, si tú eres una persona que entrena a conciencia, intenso y vas a lo que vas, tal vez gastes 300 calorías o un poco más. La recomendación es ser realista si no querer sobrevalorar el gasto energético producido por el entrenamiento para no quererlo compensar con más comida. Error número 9. Creer que solo con el entrenamiento cardiovascular vas a hacer todo el trabajo. Si bien es cierto que con este tipo de entrenamientos gastas muchísimas más calorías que con el entrenamiento de fuerza, bueno, esto también todo depende de qué tipo de entrenamiento y qué intensidad. No es completamente seguro que pierdas peso y grasa. Tal vez sí puedas tener resultados en un principio o durante bastante tiempo, porque las calorías que gastas extras son calorías que no gastabas en el pasado, entonces estás generando un déficit calórico por hacer mayor actividad física. Pero si con la dieta, la actividad física no asociada al entrenamiento, tu entrenamiento de fuerza y el entrenamiento cardiovascular no generas una deficiencia energética, bueno, no vas a bajar de peso. Y como te decía en el caso de los quemadores, incluso si superas las calorías que gastas, aunque hagas entrenamiento cardiovascular, vas a aumentar de peso. Antes de querer bajar de peso con cardio, procura que este aporte a un déficit calórico. Esto es todo lo que te quería transmitir en este video. Espero te ayude la información a identificar los errores más comunes a la hora de perder grasa, los evites y logres tu objetivo. Y bueno, si te gustó la información, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.